Fíjese, aquí le advertimos de la reunión que tenía la OEA, esta Organización de Estados Americanos, esta organización que estuvo durante mucho tiempo comandada por Luis Almagro, un conocido personaje de la derecha latinoamericana. Bueno, pues esa organización se reunió con la señora Norma Lucía Piña en días pasados. Y hoy la OEA dio a conocer, aquí lo tengo, un informe. Es el informe preliminar. No sé si la 3 está prendida, mi querido Omeli. Pero mire, es el informe preliminar, un informe de la misión de observación electoral de la OEA. Aquí lo tengo, ya me lo eché, ya lo leí. Y mire, le puedo hacer un resumen. En resumidas cuentas, dice la OEA, que no recomienda a otros países latinoamericanos una elección judicial histórica como la que tuvimos. Vaya recomendación. Deslegitima, se lanza en contra de la elección judicial, pero ¿sabe qué es lo peor? Le entrega una herramienta política para golpear a la 4T, para golpear al pueblo de México, a la oposición mexicana. Y bueno, pues tenemos el informe y aquí le informamos en este espacio informativo, le informamos sobre esta reunión que tuvo la ministra Norma Lucía Piña con integrantes de la misión de observación electoral de la OEA. Y habíamos explicado en su momento, también se lo dije, que esta misión de observación era por demás regular, por demás cotidiana. Lo que no es cotidiano es como se consigna en la imagen. Si usted se da cuenta, está Norma Piña, está Potisek y está el ministro Rebolledo. ¿Y dónde está Lenia Batres? ¿Y dónde está Yasmín Esquivel? ¿Y dónde está Loreta Ortiz? ¿Por qué solo ministros totalmente vinculados a la derecha, a los intereses comerciales, a los grandes capitales? ¿Por qué solo esta sección, por supuesto, de esta sección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la que se está dando cita con estos personajes? Es la OEA de Luis Almagro, o bueno, con todo el legado de Luis Almagro. Y bueno, pues solo para recordarle usted que es justamente la OEA, es Luis Almagro, quienes indujeron un golpe de Estado con un informe similar a este. Con un informe de estos, tumbaron el gobierno electoralmente y legítimamente electo de el señor bolivariano de Evo Morales, efectivamente. Ya luego pues se dieron mil historias de Evo y hay cuestiones que le trataron de implicar, le trataron de sacar. Bueno, ahora se encuentra exiliado de Bolivia, pero esa es otra historia. El punto aquí es que la OEA indujo con un informe similar a este un golpe de Estado y así lo reconocía el mismísimo Luis Almagro en uno de sus discursos allá en 2019, donde justamente se dio este golpe de Estado. Mire, este es Luis Almagro aceptando, confirmando, ratificando que hubo un golpe de Estado sin evidencia, sin pruebas, más allá de lo que su informe decía. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el Tribunal Electoral le adjudicara el triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas. Bueno, pues ahí lo tiene. Es el señor Almagro, titular de la OEA, que en su momento indujo un golpe de Estado allá en Bolivia a partir de un informe similar a este que tengo en mis manos. Es el propio embajador de Bolivia ante la OEA quien denunció
cómo es que se dio este modus operandi, cómo es que se dio para fraguar, por supuesto, un golpe de Estado allá en Bolivia que derivó en el derrocamiento de Evo Morales, en el ascenso de la derecha, y que luego, en una elección igual organizada, supervisada por la OEA, fue, por supuesto, el señor Lucho Espueblo. Estoy recordando su nombre, solo sé que le dicen Lucho de Bolivia, este presidente del mismo partido político, de esta misma coalición de partidos políticos de izquierda que emanó, de donde emanó Evo Morales. Bueno, ese mismito partido político volvió a ganar porque el pueblo pone, el pueblo no quitó a Evo, fue la OEA, y mire, así lo denunció su embajador de Bolivia ante este ente internacional. Bueno, lamentablemente la actual Secretaría General, a la cabeza de Luis Almagro Lemes, ha cometido un acto gravísimo en contra de la nación boliviana, una institución que se supone está destinada a la defensa de la democracia, la institucionalidad. En los hechos, en el caso boliviano, en la crisis de noviembre del año 2019, produjo un golpe de Estado, una institución que tiene que defender la democracia. En el caso boliviano fue la institución que produjo y generó un golpe de Estado el 10 de noviembre del año 2019. Ese mismo día, ese tristemente célebre domingo 10 de noviembre, la Secretaría General de la OEA a las 5 de la mañana publicó de manera absolutamente ilegal un informe lleno de falsedades. Es ilegal porque el informe tenía que ser presentado primero al Estado y ser validado con el Estado, y está lleno de falsedades porque meses después nos enteraríamos, gracias al estudio de más de media docena de universidades internacionales, sobre todo de aquí de Estados Unidos, que el contenido de ese informe era absolutamente contrario a la verdad. Publicado el informe a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde el presidente constitucional de Bolivia, el presidente Evo Morales Ayma, fue derrocado. El informe generó una sublevación incluso de las Fuerzas Armadas, a lo que no ocurría hace 40 años en las democracias, no solamente de Bolivia, sino también en América Latina. Por lo tanto, por mandato del presidente Luis Alberto Arce Catacora, nosotros hemos planteado una investigación seria, responsable, absolutamente independiente, de una de las mayores vergüenzas que tuvo, lamentablemente, la Secretaría General de la organización a la cabeza de Luis Almagro, como fue la situación generada en el caso boliviano. Bueno, pues ahí lo tiene, es lo dicho por este embajador de Bolivia allá en la OEA. Por acá un usuario, Jim Tamaturgo, dice, infórmate bien, bro, eso no fue un golpe de Estado. En Bolivia no hubo un golpe de Estado. Bueno, ¿qué hace falta? Que un avión del ejército bombardee el Palacio de Gobierno para que se considere un golpe de Estado. ¿Es lo que hace falta? ¿Un golpe de Estado militar para que se califique como un golpe de Estado? Y luego, Lucho Espueblo, el actual presidente de Bolivia, a ver si me consiguen su nombre, así pónganle Lucho Espueblo. Luis Alberto Arce, efectivamente, Luis Alberto Arce, vivió otro segundo momento de intento de golpe de Estado militar. Ahora sí, usted lo recordará, donde fuerzas del ejército bolivariano intentaron, por supuesto, entrar al Palacio de Gobierno, y Luis Arce, presidente de Bolivia, se les apersonó y se les puso de frente y le dijo, no, brother, aquí no pasas. Regrésate al cuartel, que el que manda es la autoridad civil, no la autoridad militar. Bueno, dice, yo sí he vivido en Bolivia. Yo sí conozco la dictadura de los bolivarianos. Bueno, pues allá la OEA también ratificó el triunfo de Luis Arce, alias Lucho. Y, pues si hubiera una dictadura, pues ¿qué clase de dictadura es donde se puede elegir libremente quien se desea sea su presidente o presidenta, en el caso mexicano? Vaya, qué dictadura tan extraña, una dictadura electoral sería. Deberías de escribir sobre el tema porque es una invención, una locura, pero bueno, si logras probar la existencia de dictaduras electorales, pues sería muy interesante, sería sin duda un documento técnico científico digno de los que redacta Dieter Nolen o Norberto Bobbio, para quienes somos estudiosos de la ciencia política. Dice, lo rescató Marcelo Ebrard, si no otra cosa estaríamos contando. Así es, bueno, más que Marcelo, lo rescató el presidente. Usted recordará que se envió un avión mexicano para traer sano y a salvo a Evo Morales después de ese golpe de Estado inducido por la OEA.
como Luis Almagro lo confirmó en uno de sus discursos en 2019 sobre este golpe de Estado que se provocó, se originó a partir del informe que estamos, por supuesto, compartiéndole. Es Arce Catacora, dice exactamente Luis Arce Catacora, es el presidente de Bolivia. Y mire, ¿qué dice la OEA? Por supuesto, siempre ha estado Piña, por supuesto, usted sabe, se reunió con él, con gente de la OEA, y por supuesto que Piña no ha aguantado, no ha soportado, ya está muy desencajada, está muy descolocada, y en días previos, en días anteriores, en sesiones anteriores, porque usted sabe que anda desaparecida, no está atendiendo las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, son otros senadores, son otros ministros, perdóneme, quienes han ocupado su espacio ante su ausencia, pero mire, cuando va, hace este tipo de berrinches, este tipo de rabietas, es el fin de la temporada Norma Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y así se lamenta. Señoras ministras y a los señores ministros, a nuestra próxima sesión ordinaria que tendrá verificativo el día de mañana. Jueves. El jueves, creo que ya empezaron las despedidas y todavía no acabamos sesión. Muy interesantes. No se ha levantado la sesión. Todavía no se ha levantado la sesión. Hay que regresar a Luis María. Ya acabamos, ¿no? Hasta que se levante la sesión. Y convoco a las señoras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión ordinaria, que tendrá verificativo el próximo jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Bueno, pues ahí está, son las rabietas, es el aquí mando yo y nadie más. No te puedes levantar de tu silla hasta que yo lo determine. Es la actitud nefasta, despótica, totalmente innecesaria de la señora Norma Lucía Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si así actúa en lo público, no me quiero imaginar cómo actúa en lo privado, cómo acuerda, cómo, bueno, pues sí lo sabemos, es de las que manda mensajes intimidatorios en la madrugada. Usted recordará esos mensajes que le mandaba al gobernador Armenta, Alejandro Armenta, cuando, bueno, antes presidente de del Senado de la República, donde, por supuesto, bueno, pues como presidente del Senado tenía que tener mucha relación con la Suprema Corte, toda vez que ahí se procesaban los nombramientos de nuevos ministros. En ese tenor y en ese orden de ideas, por supuesto, es lo que aconteció, lo que sucedió, lo que sucede en días previos al ocaso, al término del mandato de la señora Norma Piña. Y bueno, pues es, por supuesto, la OEA quien ha, por supuesto, acompañado en otros momentos en su informe preliminar. A ver si lo tenemos, mi querido Meli. Es la imagen número 11, quien ha armado a la oposición política mexicana con por supuesto, un arma de golpismo político. Esta imagen que le aparece en pantalla es del informe de la OEA. Y fíjese, le destaco algunas palabras clave de lo que usted podría encontrar si lee este informe, para que usted no se lo tenga que chutar. Yo lo leí. Y es, por supuesto, este informe consigna al término del mismo que no recomienda a los estados de la región, a los integrantes de la región, hacer una elección similar a la que se hizo en México. Bueno, dice, no existe precedente, estamos leyendo partes clave de este informe, no existe precedente en el mundo en el que en la totalidad de los jueces de un país se elija mediante sufragio universal. O sea, que solo porque no pasa en Estados Unidos no puede suceder en México. Solo porque no sucede en las dictaduras que la OEA, por supuesto, patrocina y apoya, ¿no puede suceder en México? ¿Y qué le importa a la OEA si no hay, por supuesto, un precedente internacional? Pues en México estamos innovando en democracia. Pero lo consigna. Se trata de uno de los niveles más bajos de participación en la región. Ajá. ¿Usted cree que consignó, por supuesto,
el llamamiento a sabotaje de Salinas Pliego, el sabotaje también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no quiso nombrar a sus candidatos vía insaculación y que el Senado de la República le tuvo que hacer la chamba. ¿Usted cree que este informe da cuenta, por supuesto, de la intentona de Norma Piña de cambiar el criterio de constitucionalidad para declararla inconstitucional con 6 votos? ¿Usted cree que este informe consigna, por supuesto, que el pueblo mexicano tuvo que salir a las urnas a abarrotarlas con votos el pasado 1 de junio de 2024 para lograr el Plan C, a partir, por supuesto, de la ilegal cancelación de reformas hasta de carácter de leyes secundarias, ni siquiera constitucionales, a manos de Norma Piña? No, señora bonita, no se consigna, por supuesto, a lo largo de las cerca de 37 páginas que tiene este informe preliminar, no se consigna, por supuesto, nada de lo que le acabo de comentar. No se consigna las ofensas que se han esgrimido por parte del Poder Judicial hacia el pueblo de México, como es el otorgamiento de amparos a delincuentes de cuello blanco. No se consigna, por supuesto, la liberación de más de 100 reos de alta peligrosidad a partir del sabadazo. ¿No? Ocupa términos este texto como el oficialismo. ¿Dónde lo hemos escuchado antes? El oficialismo de Morena. Eso es muy de Carlos Loret. Sin duda es un lenguaje digno de Carlos Loret. Y bueno, dice, por supuesto, que es a lo largo de este documento no se consigna toda la serie de irregularidades que se dieron, por supuesto, a partir no de la elección judicial, sino más bien del irregular interés por parte de los grandes potentados, los dueños del capital, para que esta reforma no procediera. No hay garantías de que quienes resulten electos tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos requieren. No se enteraron que se demandaba 5 años mínimos de experiencia y calificaciones de excelencia para poder competir en uno de los cargos en disputa. Tampoco de eso no habla el informe de la OEA, es descalificar por descalificar, atacar por atacar la elección judicial. Dice, la OEA reitera su compromiso con el fortalecimiento de los procesos electorales y de la democracia mexicana. Pues chido, pero nadie lo pidió. Bueno, en realidad, sí hubo quien pidió la intervención de la OEA. Ahora lo veremos. Los cambios alteraron radicalmente la estructura del Estado mexicano, impulsados de manera apresurada, dice el informe de la OEA. Pues eso es lo que quiere el pueblo de México. Por eso votamos, por un cambio radical en el Poder Judicial. ¿Qué le molesta? ¿Qué le fastidia? ¿Qué le interesa a la OEA? Lo que hagamos los mexicanos, en el marco de nuestra soberanía, en el marco de nuestro derecho. Bueno, pues se da esto y pone, fíjese, algunas sugerencias. Dice que se implemente un examen técnico obligatorio y anónimo para todos los aspirantes. También dice que sea un proceso regulado, como si el trabajo del INE no importara, como si no hubiera, por supuesto, un asunto de normatividad aplicable como la que da el Instituto Nacional Electoral, que le da certeza. Fíjese, el INE es la institución civil después de las instituciones militares más reconocida acá en México. El INE está en primero o segundo lugar. En segundo o tercer lugar, porque el primero sigue siendo la Marina y el segundo es el Ejército Mexicano. ¿No? De eso la OEA le vale. Ellos ponen que el proceso debe ser regulado, claro y armonizado entre comités. Crear instancias ciudadanas para impugnar candidaturas y participar como observadores electorales. Dice, no, pues no se estaba quejando Lorenzo Córdoba de que hubo más de 130,000, 120,000 observadores electorales registrados en este proceso electoral. Pónganse de acuerdo. ¿Les gusta o no les gustan los observadores electorales? Claro, porque la OEA era muy amiga, muy aliada del INE de Lorenzo. Muy aliados. Y bueno, dice
dice como advertencia, como comentarios, sugerencias no pedidas, no por lo menos por el Estado mexicano, que se evite que poderes políticos controlen los órganos evaluadores. Es una tontería porque antes de esta reforma, los órganos evaluadores para la designación de las candidaturas o de los espacios en la Suprema Corte era solo uno, el Senado de la República, controlado por las estructuras políticas partidistas como lo son los grupos parlamentarios. Y aún peor, ni siquiera eran los grupos parlamentarios quienes proponían. Era el propio presidente o presidenta de la República quien tenía la facultad para proponer en una terna a los ministros. O sea, todo partidizado, todo politizado. De eso no se entera la OEA. ¿No sabe ese contexto histórico? Porque no lo consigna. Habla de oficialismo, habla de... cabe señalar que diversos candidatos, inclusive algunos que se oponían conceptualmente a la reforma, manifestaron a la OEA que la misma les había abierto una posibilidad de ingresar al Poder Judicial, oportunidad que se les presentaba extremadamente difícil antes del cambio constitucional. Con todo, señalaron que el proceso fue desigual y no les permitió competir efectivamente. Algo de lo que se consigue en este documento. O sea, es la entrevista de las personas que perdieron sus fueros, sus privilegios. Se lo dije, señora Bonita, aquí se lo informamos. ¿Usted creía que Norma Piña iba a decir algo diferente? Concluye este informe esgrimiendo en la última línea de este mismo que no recomienda hacer este tipo de elección, que el pueblo decida. A la OEA le molesta la democracia, a la OEA le molesta que el pueblo elija, a la OEA le molesta los mecanismos de democracia participativa, donde el pueblo se involucra en la toma de decisiones. Eso es lo que le molesta de fondo a la OEA. Recomienda que este tipo de elección no se repita en otros países de la región. Pues sí, ¿cómo? ¿Cómo? Si ellos inducen golpes de Estado, no dan certeza democrática. Ellos son unos golpistas. No ven el cómo sí corregir ciertas áreas de oportunidad que pueda tener esta reforma. Pero con la derecha, con el señor del Ecuador, brother, ¿cómo se llama el presidente de Ecuador? Se me acaba de ir el nombre, caray. El presidente de Ecuador, a ver si me ayuden. ¿Cómo? Noboa. ¿Noboa qué? Daniel Noboa, efectivamente. La OEA, con Daniel Noboa, le detectó una gran cantidad de irregularidades a lo largo de la elección. Lo dijo su propio vocero en la misión de observación electoral. ¿Y qué hicieron? No vimos al titular de la OEA salir a hablar de fraude electoral como sí sucedió con Bolivia. Porque con la derecha la OEA se cuadra. Y no lo digo yo, señora Bonita. Mire, ¿sabe quién mandó? ¿Sabe quién mandó a traer a la OEA? Son un grupito, este grupito, comandado por el cucaracho Acosta Naranjo, sin duda, donde ha participado Lorenzo Córdoba, donde está Mariano Esquieto, el señor Fernández Belauzarán, toda esa bola de sátrapas de la vida pública que hoy quieren hacerse partido político con Somos MX. A ver si me proyectas, mi querido Meli, la imagen es el número 12, mi querido Meli, de los promotores del golpismo internacional, esta cosa llamada Sociedad Civil México. Mire, son ellos. Son estos personajes, oscuros personajes de la vida pública. Se consignan los rostros de los que han participado, por supuesto, a lo largo de estos foros, de estos encuentros de la OEA y de Sociedad Civil México para intentar golpear la democracia mexicana. Mire, este es el video que usted puede encontrar, por supuesto, en sus redes sociales. Cómo es que hablan de crisis, cómo es que hablan de una alternativa en 2024 y le aparecen los rostros. Chéquese nada más, qué joyitas de personas aparecen. Javier Lozano, Lili Telles, Perro Ferriz,
Pedro Ferriz de Con, entre otros personajes. A ver si me lo pones en cámara lenta, mi querido Omeli, para que mi estimada Sandra Reyes, quien nos manda una aportación de $20 para mantenernos hidratados este viernes, sin duda que con este calor que el día de hoy se da en Ciudad de México, 25 grados y sí que se siente el calorcito. Bueno, pues caen muy, pero que muy bien, mi querida Sandra Reyes. Mire, es este grupito de la sociedad civil de puro personaje de ultraderecha, Pónmelo en cámara lenta, mi querido Omeli, para que podamos ver, por supuesto, los rostros de quienes se consignan en este flyer, en este cartel, de quienes integran la sociedad, la presunta sociedad civil. Está, por supuesto, a ver, ¿estamos listos? A ver, pícale. Bueno, a ver, entonces veme enseñando. A ver, vamos cambiándole para ver qué personaje vemos, porque vimos a Lili Téllez al inicio, vimos también, por supuesto, el señor Alarraqui, vimos, por supuesto, también pues ahí está, esa señora impulsora de la derecha mexicana, de la derecha internacional, Gloria Álvarez, Mariano Esquieto, que sabrá Dios dónde lo conocen, pero en Twitter hace mucho ruido. Lía Limón, mire también quién integra. Lía Limón, la exalcaldesa de Álvaro Obregón. No, por favor, Lourdes Mendoza, la periodista que se dice atacada por andar difundiendo chismes y mentiras. Bueno, sabrá Dios quién es. A ver, tú dale, Ome, tú dale. Con confianza, Lili Téllez, por Dios. Integrante de esta presunta sociedad civil. Estos son los rostros de las personas que promovieron la intervención de la OEA. Este organismo internacional que ahora anda por el mundo hablando mal de México, hablando mal de usted, pueblo que votó por esta elección judicial. Ahí le aparecen los rostros. Son los integrantes de la sociedad civil mexicana, presuntamente, ¿no? Carlos Bravo Regidor, un orador, un speaker dentro de Televisa, DN+. A ver, dale, mi querido Omeli. A ver a quién más nos encontramos. Lourdes Mendoza, ya dijimos, todavía hay más rostros hacia adelante. Tú dale sin miedo. Dale. Se consignan más rostros. Deja que corra. Ahí, mire, Enrique de la Madrid, pues si fue candidato del PRIAN, fue precandidato, le quería bajar la candidatura a Xóchitl Gálvez, usted lo sabe. Gustavo de Hoyos, el del Coparmex, que luego los traicionó y se fue a Movimiento Paniaguado a ser diputado federal. A ver, ¿quién más? Bueno, ese es un periodista. No. No, le pausaste en el momento indicado, mi querido Omeli. El bendito, el sagrado saco de pus para la oposición, el señor Javier Lozano. El señor Javier Lozano, que yo me lo encuentro en la calle y siento que me asalta, tiene cara de ratero, sin duda. A ver, cámbiale. No, ni quien las conozca esa señora, a ver, dale. Romero Hicks, quien es exgobernador de Guanajuato. Dale. Pues ya, con eso. ¿Qué más les digo? Carlos Alarraqui, Lía Limón, Lili Téllez, Javier Lozano, Lorenzo Córdoba, Edmundo Jacobo, estos personajes indeseables son los que integran esta presunta sociedad civil México. Dice, me perdí. ¿De qué estamos hablando, Marichuy? Estamos hablando de que estos personajes fueron los que promovieron ante la OEA que se rindiera un informe, este informe que le aparece en pantalla, que ya leímos por usted, que le hemos resumido lo que se dice, lo que se cuenta, el chisme que se comenta. Y esto no es Bolivia. Aquí no va a haber un golpe de Estado a partir de lo que se consigne en este informe. No va a haber un proceso de deslegitimar, por supuesto, a la elección judicial. A ver si podemos capturar esa etiqueta de Sandra Reyes, mi querido Omeli, y ponerla ponerla también la de Verónica Reyes y colocarla, por supuesto, porque, bueno, pues yo estoy muy agradecido con usted que nos ve, que nos apoya, que nos motiva a seguir adelante con esta agenda informativa, y le pido a usted que si no se mocha para mantenernos hidratados en este viernes, apóyenos reportándose con su like. Repórtese con su like. No queremos cerrar transmisión tras transmisión con 1000 likes. A ver, ayúdeme a lograrlo. Y queremos llegar a los 100,000 seguidores, señora bonita, padre de familia que nos ve y que nos escucha.
por favor, ayúdenos a llegar a los 100,000 suscriptores. Si es la primera vez que nos ven o nos conocía, bueno, pues yo soy Máximo Allende, periodista independiente del AMPA, del periodismo. Y bueno, suscríbase que es gratis y como se dará cuenta tenemos la mejor información y la mejor forma de narrarlo. Verónica Rodríguez, sí lo dije bien, ¿no? Bueno, ahí le aparece en su pantalla el superchat, $10 que nos aporta para, por supuesto, entrarle a este viernes de hidratación, viernes de mantenerse bien hidratados con el equipo de El Soberano Max. Justo me entró un mensaje cuando me comentaste. Bueno, pues ya viste. Yo ando siempre viendo las dudas, las quejas, las sugerencias que se ponen en este espacio informativo. Bueno, pues este es el recuento de lo que se ha dicho sobre la OEA. Saludos desde Acapulco, dice, vaya que con este calor sí que se antojaría estar por allá. Y mire, es la jefa de información, Erika Velasco. A ver si tenemos la captura de pantalla de Erika Velasco de este tuit que se consigna en la escaleta al lado del video, que dice, jefa de información de Latinus. Para que vea, al rato van a echar grilla en Latinus, en este medio comandado por Carlos Loret. ¡Qué vergüenza! La misión de observación electoral de la OEA concluye que la elección judicial no debe replicarse en otros países. Es preocupante el abstencionismo y el alto nivel de votos nulos nunca antes visto. Y aún así, todos celebraron en Morena. ¡Puf! Consigna Erika Velasco, quien es, por supuesto, la jefa de información. Bueno, se autodescribe como periodista, jefa de información de Latinus, del noticiero de Latinus Diario, también de lunes a viernes. Bueno, ya no le doy más promoción, solo digo que es la jefa de información, Erika Velasco, quien pues habla, por supuesto, del informe. Y así, se lo dije. Este informe no es otra cosa más que un arma para la oposición mexicana. Es una herramienta, es un vehículo, es por supuesto, es un informe. Mire, la JUFET, es justamente la JUFET la que acaba, juzgadores, dice juzgadores y juzgadoras federales, esta organización que ha intentado tirar por todos lados. Le voy a enviar la información a mi querido, a ver, ahí te va. Ya lo envié, es el último. Es la JUFET la que acaba de, por supuesto, emitir un comunicado que dice, entre otras cosas, el informe señala que el nivel de exigencia fue insuficiente para evaluar la idoneidad técnica de quienes compitieron por cargos judiciales. Dice que se debilita el principio de separación de poderes y pone en riesgo la solidez del Estado de Derecho. Dice, hoy informamos que JUFET ha iniciado el acopio sistemático de documentación y evidencia de las irregularidades que nos han hecho llegar en distintas organizaciones de la sociedad civil. Ya vimos quién es la sociedad civil. Observadores nacionales y actores internacionales. Todo este material será presentado en un litigio internacional. Fíjese que nuestra organización mantiene ante instancias internacionales de defensa del Estado de Derecho y de la autonomía judicial. Otra vez, son como en los tiempos de Benito Juárez, los opositores a la transformación queriendo que un Maximiliano, que un emperador, que una emperatriz por supuesto, de Austria llegue a México, por supuesto, a poner, según ellos, orden. Otra vez, pidiéndole chichi a los organismos internacionales, actores internacionales. Es la oposición, es esta terrible y nefasta oposición que va a tocar la puerta de organismos internacionales antes que pues, participar. ¿No le gustó el resultado de las elecciones a la JUFET? ¿Por qué no salieron a votar? ¿Por qué llamaron, por qué avalaron la cantaleta de no salir a votar de Ricardo Salinas Pliego? ¿Por qué? Bueno, pues no votan y luego se quejan. Pues es problema de ellos. La JUFET reconoce informe preliminar de la OEA y anuncia acopio de pruebas para su litigio internacional contra el Estado mexicano. Mire, voy a buscarle. Es el video de esta presunta organización Defensores, quienes ya hablan
de una impugnación. Defensores, ya hablan de una presunta impugnación a la elección judicial. Van a tratar de tumbar la elección judicial. Y yo desde acá, mire, no lo quiero asustar. Defensores. Es que lo escribieron con X, defensores. No, vamos a ver el video, defensores, y luego vamos, por supuesto, a emitir un comentario sobre ello, porque es una tontería lo que están diciendo que van a hacer estas gentes, estas personas, este recuento, este acopio de presunta información para integrar una impugnación. Es simple y sencillamente una estupidez, una tontería lo que acontece allá, lo que están promoviendo como una presunta impugnación que, por supuesto, no va a prosperar. Nada más, aquí está, aquí tengo el video. Espéreme. Es, por supuesto, a ver, te lo mando, mi querido, ahí lo tienes, mi querido Omeli. Es el señor, el video que vamos a ver y escuchar, es del señor Miguel Alfonso Mesa, quien dice que va a impugnar la validez de toda la elección judicial. Los resultados son contundentes. Todos los candidatos que ganaron en puestos nacionales lo hicieron gracias a la intervención ilegal de la presidencia, dice el señor. La operación acordeón fue determinante para el resultado y vicia la validez. Vamos a buscar a los candidatos que quedaron fuera para presentar una impugnación conjunta. Ahí le hablan al señor Isaac de Paz. Dígale que esta organización de derecha lo está buscando para impugnar este proceso. A ver, cuando lo tengamos listo, vamos a verlo y escucharlo, por supuesto, porque es el señor Miguel Alfonso Mesa, pues presunto presidente de esta presunta organización civil, que ya sabemos que de civil, ¿quién es la sociedad civil en México? Tienen nombre y apellido. Vamos a verlo y escucharlo, mi querido Omeli. Así fue el fraude de la elección judicial. Estos son los acordeones de la Presidenta de la República. Utilizó a la Secretaría del Bienestar, a los gobiernos locales y a toda la maquinaria del Estado para entregarlos a la gente y decirle cómo debía votar. Estos de acá son los resultados de la elección judicial. Absolutamente todos los candidatos que estaban en los acordeones de la Presidenta están ganando la elección. Y tal vez podrán pensar que esto está bien, que se debe simplemente a que la Presidenta es muy eficiente para ganar elecciones. El problema es que las reglas que el oficialismo aprobó prohíben absolutamente que los partidos o que los gobiernos intervengan en una elección judicial. Con los resultados que tenemos el día de hoy, la conclusión es devastadora. No hay ningún solo candidato que haya ganado de manera limpia la elección judicial. Todos los que han ganado lo hicieron gracias a la intervención ilegal de la Presidencia de la República. Defensores, vamos a seguir documentando estas irregularidades y vamos a impugnar esta elección. No solo vamos a impugnar, ponemos dos opciones. La primera es que reformen la legislación electoral, los candidatos independientes y ciudadanos le puedan hacer frente realmente a la maquinaria del régimen. Y la segunda opción es la desobediencia pacífica en las siguientes elecciones judiciales. Si mañana nos prohíben marchar para defender nuestros derechos, no lo vamos a permitir y vamos a salir a las calles. Si hoy estrangulan las libertades democráticas para que la aplanadora del régimen tenga ruta libre para quedarse con todos los puestos de jueces, tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados.